debe pasarse ahora al análisis de los documentos que pueden ingresar al registro público de la propiedad inmueble para su posterior publicación. Debe tenerse en cuenta que, tal como dispone el artículo 3 de la Ley 17.801, los documentos privados y como principio general no pueden ingresar al registro para su publicación. Solamente se aceptan las escrituras públicas, las resoluciones judiciales y las resoluciones administrativas. Claro está, en tanto y en cuanto produzcan una mutación en la titularidad de un derecho real sobre un inmueble. Para la exposición voy a compartir una pantalla con la transcripción no únicamente del artículo 3 mencionado, sino también del artículo 2 de la misma ley. Comparto, como adelanté, la pantalla y véase que el artículo 2 establece que, de acuerdo con lo dispuesto por normas del Código Civil y Comercial de la Nación, para su oponibilidad a terceros y demás previsiones de la ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, los siguientes documentos: los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. También los que disponen medidas cautelares como embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares, y los que establecen otras leyes nacionales o provinciales. A su vez, el artículo 2, que indica cuál es el contenido de los documentos que pueden ingresar al registro, el artículo 3 lo complementa y establece qué tipo de documento es el que puede ingresar. Y esta norma establece que para que los documentos mencionados en el artículo anterior puedan ser inscritos o anotados, deberán reunir los siguientes requisitos: estar constituidos por escritura pública, resolución judicial o resolución administrativa. En otros términos, son los tres tipos de documentos que pueden ingresar al registro. Las escrituras notariales, por supuesto, son las otorgadas mediante la intervención de un escribano público. La resolución judicial mediante la resolución del magistrado, del juez, y la resolución administrativa mediante el funcionario que tenga competencia dentro de la administración pública para dictar la resolución que produzca, repito, la mutación al estatus jurídico del inmueble. Y dentro de cualquiera de estos tres tipos de documentos debe configurarse la constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción del derecho real. Puede tomarse como ejemplo la constitución de un derecho real de hipoteca o de usufructo, constitución que tiene a su cargo el titular de dominio, o podrán ser los condóminos o el titular de propiedad horizontal, y que va de suyo, debe instrumentarlo en escritura pública. Los documentos que transmiten derechos reales sobre inmuebles son los que producen la enajenación. Tómese, por ejemplo, la donación, la compraventa o la permuta de un objeto inmueble, que también debe hacerse en virtud de escritura pública. Los documentos que declaran la constitución de algún derecho real pueden ser, tomando por caso, la sentencia que se dicte en un juicio de prescripción adquisitiva. Supóngase que una persona ocupa un inmueble y se mantiene durante el tiempo legal, es decir, durante 20 años, en la enorme mayoría de los casos, se mantiene poseyendo ese inmueble. En rigor de verdad y técnicamente, la adquisición del derecho real se produce por fuerza de la ley cuando se cumplen los 20 años de posesión.
De ahí que la acción judicial posterior sea una acción declarativa de adquisición del dominio, generalmente por prescripción. De ahí entonces que la sentencia judicial va a declarar que se ha adquirido el derecho real por prescripción adquisitiva. Y esa sentencia judicial es la que luego puede inscribirse en el registro de la propiedad inmueble para modificar el asiento registral y ya que deje de pertenecer al antiguo titular registral y pase a pertenecer, según los registros de esta entidad, del registro público, a el prescribiente. También los documentos que modifiquen los derechos reales de propiedad horizontal. El típico ejemplo, y quizás el más frecuente, sea la modificación de un reglamento de propiedad horizontal que se ha decidido por la Asamblea. Cuando se decide la modificación del reglamento, esa modificación debe plasmarse en escritura pública, puesto que el reglamento originario también ha sido otorgado en escritura pública, y esta escritura que modifica el reglamento debe ingresar al registro de la propiedad inmueble para su publicidad. También los documentos que extingan derechos reales. Puede tomarse por caso la renuncia por parte del usufructuario o la renuncia por parte del acreedor hipotecario, o en el caso en el cual el crédito garantizado con hipoteca ya se ha extinguido porque se ha pagado el crédito garantizado y el acreedor hipotecario, que en rigor de verdad debe ser considerado ex acreedor hipotecario, otorga la escritura de cancelación o de extinción del derecho real de hipoteca, la cual, repito, debe luego incorporarse al registro público de la propiedad inmueble para su publicidad. En el inciso B, siempre del artículo 2 de la ley 17.801, se indica que también ingresan al registro las resoluciones judiciales que dictan o que contienen medidas cautelares, como los embargos sobre los inmuebles, obviamente, porque se refiere a esta categoría de cosas, las anotaciones de litis sobre el objeto, es decir, cuando existe un pleito de cuyo resultado saldrá la atribución definitiva del derecho real, es decir, si el derecho real pertenece a la parte actora o a la parte demandada. Y también las inhibiciones de los bienes que se toman contra las personas, pero que además de registrarse en lo que se conoce como el registro de anotaciones personales, luego en los folios referidos a cada inmueble se inscribe que el titular de ese inmueble precisamente es sujeto de una inhibición para disponer y para gravar de sus bienes. Por último, en el inciso C, siempre del artículo 2, se indica de manera genérica que también pueden registrarse los documentos establecidos por otras leyes nacionales o provinciales. Y estos documentos generalmente se refieren a los documentos en los cuales consta la constitución de un inmueble como bien de familia, según el término tradicionalmente utilizado, pero que a partir del año 2015, con la legislación vigente, es decir, con el Código Civil y Comercial de la Nación, se lo conoce como la vivienda familiar, puesto que el trámite de afectación del inmueble como vivienda familiar se hace en los distintos registros públicos que existen en la capital de cada provincia, y el procedimiento
para la Constitución depende de lo que establezcan las leyes provinciales. De ahí entonces que en el inciso C se indica esta última categoría de documentos. Y nótese que de manera excepcional los boletos de compra-venta pueden ingresar en una sola hipótesis, en un solo caso. Va de suyo que como principio general los boletos de compra-venta no pueden incorporarse al registro de la propiedad inmueble, puesto que, como se dijo, no configuran en el aspecto formal una escritura otorgada por un notario, ni tampoco una resolución dictada por el juez, ni tampoco una resolución dictada por el funcionario que tiene a su cargo la administración pública. Por otra parte, el boleto de compraventa no tiene por efecto la constitución, transmisión, declaración, modificación ni extinción de derechos reales, sino la obligación de otorgar la escritura pública que toma a su cargo el otorgante del boleto, y en esa escritura pública sí se va a constituir, transmitir, declarar, modificar o extinguir los derechos reales. Por lo tanto, como principio general, los boletos de compra-venta no ingresan por dos motivos, porque no constituye ni el tipo de documento que puede ingresar al registro, ni produce el efecto jurídico que admite la inscripción en el registro. Pero véase que en el decreto 2080 del año 80, que regula la ley 17.801, que regula el funcionamiento del registro de la propiedad inmueble, y de acuerdo con la modificación por el decreto 962 del año 2018, se ha dispuesto lo siguiente: con relación a los boletos de compra-venta, en los términos de lo previsto en el artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el registro se tomará nota de los referidos a futuras unidades funcionales o complementarias respecto de las cuales no se pueda ejercer la posesión en razón de su inexistencia actual. Significa esto que el caso excepcional, es decir, el caso del boleto de compra-venta que sí debe tomar nota al registro, es el que se otorga. En primer lugar, cuando se refiere a unidades funcionales de un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal. Pero además se requiere que ese boleto se refiera a unidades futuras, porque si son unidades que ya están construidas, para la publicidad basta con la posesión. Pero como se indica en la última parte del artículo 2 del decreto indicado, respecto de las unidades funcionales, ahora está destacado, que no se puede ejercer la posesión. Esto porque todavía no existen en razón de su inexistencia actual, pues el desarrollista, la empresa que construye el edificio y que enajena las unidades funcionales a construir, debe otorgar los boletos de compra-venta de esas unidades, y al no entregar la posesión, entonces la forma de publicar es mediante la inscripción de esos boletos en el registro de la propiedad inmueble, que repito, configura el caso de excepción. Dejo de compartir la pantalla, espero que haya sido de utilidad lo expuesto y una vez más doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.